muchachos? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de café diferente, ahora cada 15 días y en este horario, ¿no? Que esto lo hacemos con la intención de que Sonora, Baja California tengan la oportunidad también de estar aquí en los cafecitos en vivo, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos, buena semana. Y vamos a empezar con este tema. Es un tema que ya lo hemos visto en alguna ocasión, los vimos, pero hoy vamos a ver un tanto cuanto diferente lo relativo a este impuesto especial sobre producción y servicios. En una hora es complicado poder ver este impuesto de manera completa, pero vamos a ver algunos casos básicos. Y déjenme decirles que lo vamos a dividir desde dos perspectivas. Este impuesto lo vamos a dividir en dos perspectivas. La primera es como contribuyentes en sí del impuesto especial sobre producción y servicios, y la segunda parte es en sí lo que son los estímulos basados en este impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Sí? Vamos a ver aquí en el material. Vamos a ver lo que es la definición del IEPS, los fundamentos, los sujetos del IEPS, cómo se paga el IEPS, ¿sí? Y el IEPS como estímulo fiscal, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? Primero, antes de entrar en materia, pues es importante ver qué es el IEPS, ¿sí? El IEPS es el impuesto que se paga por la producción, por la comercialización o importación de gasolinas y diésel, de alcoholes y cervezas, las mieles incristalizables, que estamos hablando de eso, por algunas bebidas energizantes o con azúcar añadida, por los combustibles fósiles, por plaguicidas, por alimentos con un alto contenido calórico y tabacos. Adicionalmente, también se paga IEPS por la prestación de ciertos servicios, como pueden ser los juegos con apuestas y sorteos y las redes públicas de comunicaciones. Fíjense bien, el IEPS, como su nombre lo dice también, es un impuesto especial sobre producción y servicios, sobre la producción de ciertos bienes y sobre la prestación de ciertos servicios, ¿no? Y la verdad que este impuesto es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir que es un impuesto indirecto? Que no es a cargo del contribuyente en sí, sino que más bien se traslada o se cobra a sus clientes, pues algo así como el IVA, algo parecido al IVA, pues sí. Yo cobro 100 pesos, pero tengo un impuesto IEPS del 3%, entonces se lo cobro al cliente ese 3% también, pues sí, recaudo 103 y pago 3 de impuestos, ¿no? Pero realmente quien lo está pagando es el cliente final, ¿no? Este impuesto se encuentra regido por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se publicó en 1980, bajo el mandato del presidente José López Portillo. La última reforma de esta ley fue el 15 de noviembre del 2016, pero sus cuotas y acuerdos fueron actualizados por el ejercicio 2018, el 29 de diciembre del 2017, en el mismo diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces, fíjense cómo no es una ley nueva, es una ley que existe desde 1980, ¿no? Ahora, recalcando un poco más lo que comentamos hace un rato, los sujetos del IEPS son todas aquellas personas físicas o morales que enajenen, produzcan o importen, ¿sí? Porque es cualquiera de las tres cosas, que enajenen, produzcan o importen los siguientes bienes. Ya hablamos de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, que cuando hablamos de contenido alcohólico, también está dentro de ese contenido alcohólico el alcohol normal, el alcohol que utilizamos para cuestiones médicas, ¿no? También está incluido ahí el contenido alcohólico y cerveza, los tabacos labrados, los diésel y las gasolinas, los refrescos, las bebidas hidratantes o rehidratantes, ahí están incluidas también
los refrescos esos energetizantes como el Red Bull, como no sé cuáles más, ¿no? O sea, ahí están incluidos también. Las mieles incristalizables, ¿cuáles son las mieles incristalizables? En la industria del alcohol, por ejemplo, o en la industria del azúcar, pues ya ves que la caña de azúcar se muele y se hacen unas mieles. La parte de miel que no se logra hacer azúcar, o la parte de la miel, por ejemplo, del agave, que no se alcanza a hacer alcohol, esa parte es lo que le llamamos mieles incristalizables. Esas mieles, por ejemplo, la del azúcar, se utiliza en alimentación de ganado lo que le llamamos melaza. ¿Sí? Esa es las mieles incristalizables. Los alimentos chatarra también causan JEPs, todo lo que tiene un alto contenido calórico también causa JEP. Los plaguicidas y fungicidas también, es decir, las personas físicas o morales que producen, comercializan o importen estos bienes estarán obligados al pago del JEPs. ¿Sí? Y también, acuérdense los servicios que comentamos en la lámina anterior, como todos los servicios de comunicación o los de juegos de apuestas y sorteos, ¿no? ¿Quiénes están exentos del JEPs? Fíjense bien, en la propia ley se señala ciertos contribuyentes que están exentos del JEPs, por ejemplo, los del aguamiel y derivados, ¿sí? Lo que platicamos ahorita de las mieles incristalizables. Los comercializadores, no productores, del tabaco labrados, gasolinas y diésel, cervezas, bebidas, refrigerantes puros y otros tabacos labrados. Y los bienes que se encuentran sujetos al régimen aduanero. ¿Por qué es esto? Porque les comento. Si yo soy un restaurante que vendo bebidas alcohólicas, en el precio que estoy manejando yo en la venta final al público de la bebida alcohólica, ya viene incluido el JEPs. Entonces, yo como restaurante no soy un sujeto que tenga que pagar JEPs, ¿sí? Porque simplemente soy como el consumidor final, pues, ¿sí? Entonces, por eso los exceptúa la ley, la propia ley, ¿no? Cosa muy diferente, por ejemplo, de los plaguicidas. Si yo soy un productor de plaguicida, al momento en que le vendo al comercializador de plaguicidas, le tengo que cargar JEPs. Y este comercializador, al vendérselo al público en general, al consumidor final, pues le va a cargar también el JEPs. Entonces, ¿quién viene pagando el JEPs al final de cuentas? Pues el último comercializador, el último consumidor, perdón, el consumidor final es el que lo paga. Aquí, en el ejemplo que les decía del restaurante que vende bebidas alcohólicas, el restaurante cuando recibe la bebida alcohólica ya viene incluido el JEPs. Y cuando él lo vende no tiene que trasladarlo, en el precio final ya está incluido ese JEPs. Y quien lo paga es el productor, en este caso, de las bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Cómo se realiza el cálculo del pago del impuesto? El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2 del mismo, o en su caso, la cuota establecida en esta ley, en el artículo 1 de la ley del JEPs. Fíjense bien, aquí cabe la pena, o vale la pena, que les muestre el impuesto en sí, porque realmente son unas tasas exageradas, ¿eh? O sea, realmente son una... Voy a compartir esta pantalla con ustedes, que es el sistema, no sé si ya lo están viendo. Y dentro de esta pantalla voy a ver la ley del JEPs. Aquí está la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y aquí vamos a ver, esto es lo que me interesa que se vean. Esto es lo que me interesa que se vea, que es las tasas del impuesto. Realmente son tasas increíblemente caras. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas y cervezas, si tiene una graduación alcohólica de hasta 14 grados, entonces la tasa del impuesto es 26.5%. Si es de más de 14 es del 30%. Con una graduación de más de 20 es el 53%. El alcohol es desnaturalizado, las mieles incristalizables del 50%. Pero fíjense los cigarros, ¿sí? Fíjense los cigarros. Los cigarros pagan una tasa de JEPs
de 160%, ¿sí? 160% es un montón, ¿eh? ¿Sí? Pero además de que pagan una tasa del 160%, estas tasas, además, se pagará una cuota de 35 centavos por cigarro enajenado o importado. O sea, aparte del 160%, 35 centavos por cigarro, pues, ¿sí? Entonces, realmente las tasas son muchos. Si una caja de cigarros, no tengo idea de cuánto cueste, ¿no? Pero si una caja de cigarros vale, no sé, 80 pesos, no voy a decir, o 50 pesos, de puros impuestos trae 35 pesos, ¿no? Lo demás es el costo real del cigarro en sí, ¿no? Aquí vemos también los impuestos o IEPS que se cargan por los combustibles fósiles, que estas tasas se están actualizando. Entonces, aquí tenemos esto que es importante, ¿no? O sea, estas son, y fíjense cómo los alimentos que se consideran alimentos chatarra, pues traen con una densidad calórica de 275 kilocalorías por tantos gramos. Entonces, pagan una tasa del 8%, las botanas, los productos de confitería, los chocolates, los flanes, pudines, los dulces de frutas y hortalizas, las cremas de cacahuates y avellanas, los dulces de leche, los alimentos preparados a base de cereales, los helados, mieles, paletas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues, sí es mucho, ¿no? En la prestación de servicios, lo decía, los juegos de apuesta pagan un 30%, las telecomunicaciones pagan un 3%. ¿Sí? Entonces, realmente es importante que veamos esto, ¿no? Entonces, como les decía, el cálculo del pago del IEPS es viendo las tasas que veíamos ahorita. ¿Cuándo se realizan los pagos del IEPS? Este IEPS se paga de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, ¿sí? Y fíjense cómo aquí hay una evolución del IEPS de manera importante, ¿sí? En el 2013 no recaudábamos nada de IEPS, más bien el gobierno le metía dinero al IEPS porque se subsidiaba, sobre todo en gasolinas, se subsidiaba de manera importante. En el 2014 ya hubo una recaudación, 2015 fue extraordinaria, 2016 bajó un poquito, 2017 pues volvió a subir y les aseguro que 2018 va a subir mucho más, ¿no? O sea, entonces el IEPS ha estado evolucionando y se ha estado pagando, ¿no? Ahora, viendo el IEPS, pero viéndolo como un estímulo fiscal, ya no como un impuesto, como un contribuyente de IEPS, sino viéndolo como un estímulo fiscal. En la ley de ingresos, que está vigente a partir del 2018, en el artículo 16, en el apartado A, las fracciones 1, 2, vamos a ver, en estas fracciones hay 3 diferentes esquemas de estímulos fiscales, ¿sí? Y esto es importante, es muy importante que lo veamos y que lo entendamos muy bien. De hecho, esta es la parte más medular de la plática, ¿sí? El IEPS como estímulo fiscal, porque esto ha estado cambiando en el transcurso del tiempo. Y hoy por hoy, fíjense bien, hay un estímulo fiscal por el uso de diésel o de biodiesel, que ahorita vamos a ver un poquito qué es el biodiesel, en maquinaria en general. Hay otro estímulo para el uso del diésel o biodiesel en actividades agrícolas, silvícolas o ganaderas. También hay que incluir ahí las ganaderas. Y hay un estímulo fiscal por el uso de diésel o biodiesel en vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas o de carga. Son los 3 estímulos que más nos interesan, ¿no? Fíjense bien, el artículo 16, en el apartado A que les decía ahorita, fíjense lo que nos dice. Nos dice, se otorga un estímulo fiscal a las personas que realizan actividades empresariales. Esta parte es muy importante. Es un estímulo fiscal a las personas, o sea, personas físicas, personas morales, que realicen actividades empresariales. Acuérdense que en el 16 del código nos definen lo que son actividades empresariales y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiesel y sus mezclas
o que importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos. Esta es una parte muy importante. Todas las personas contribuyentes que realicen actividades empresariales y que dentro de su proceso productivo utilicen diésel y ese diésel lo utilicen en maquinaria en general, excepto vehículos, ¿sí?, podrán tener derecho al estímulo a que me refiero. Ahora, ¿en qué consiste el estímulo? El estímulo es consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que hayan enajenado el diésel o el biodiesel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, ¿sí? Fíjense bien, para poder tener derecho a este acreditamiento, el que me vendió el diésel a mí, el que me vendió el diésel, tuvo que haber causado el IEPS en la enajenación de esos combustibles, ¿sí? Entonces, esta es una regla que no está explícita, pero que viene implícita en la ley. El derecho al acreditamiento del estímulo es siempre y cuando el que me vendió a mí el diésel haya causado el IEPS en la enajenación de dicho combustible, ¿ok? También habla de que si el que me vendió el diésel lo importó, entonces también tengo derecho al acreditamiento, porque cuando esa persona importó el diésel, tuvo que haber pagado el IEPS al momento de su importación, ¿sí? Ahora, dichos estímulos consisten básicamente en acreditar el IEPS causado y pagado en la enajenación o importación de los combustibles referidos contra el ISR a su cargo o contra el ISR retenido a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que este estímulo va contra el ISR que yo causo como contribuyente o el ISR que retuve, se hace por honorarios, por arrendamientos, por salarios, por dividendos, por pagos al extranjero, por lo que ustedes quieran, ¿no? Es por eso que, si bien es cierto que dichos estímulos fiscales se contienen en la ley de ingresos, debemos recurrir a la ley del IEPS para conocer algunos elementos que componen este beneficio fiscal, como son los tipos de IEPS, objetos del estímulo y la definición de dichos conceptos, ¿no? Eso es parte de lo que venimos haciendo. Ahora, en materia de IEPS, o en materia del estímulo, pero que se aplica en vehículos marinos, es diferente, ¿verdad? O sea, en vehículos marinos, en los barcos. En los barcos también se tiene derecho al acreditamiento, pero es diferente, ¿sí? El estímulo que se refiere al párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el SAT, ¿sí? Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiesel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiesel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas. Y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número de pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible. Y deberá recabar de su proveedor, fíjense que esto es muy importante, deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. Fíjense cómo aquí habla exclusivamente del biodiesel. ¿Y por qué habla exclusivamente del biodiesel? Es muy sencillo. En México no se produce biodiesel, ¿sí? Todo el biodiesel que se está vendiendo en México es importado, ¿sí? Entonces, bajo el biodiesel hay una condicionante específica para poder tener derecho al acreditamiento. ¿Cuál es esa condicionante? Que tengamos el pedimento de importación, que en el caso de que, si eso se lo importamos nosotros directamente, pero si se lo compramos a alguien que lo importó, debo de tener el comprobante fiscal correspondiente, y en ese comprobante fiscal tiene que venir ahí el número de pedimento, la fecha, la aduana, pero además me deben de entregar una copia del pedimento si es que quiero tener derecho al acreditamiento, ¿no? Esto es algo muy importante que no debemos de perder en cuenta, ¿no? Ahora bien, el monto que se podrá acreditar
esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda de conformidad con el artículo 2 de la ley del IEPS, que en este caso en el diésel la cuota son 5 pesos con 4 centavos por litro, ¿sí? Pero esa cuota se tendrá que ajustar, esa cuota se tiene que ajustar, en su caso, con una publicación que hace el SAT semanalmente. Semanalmente me va diciendo, el estímulo que tienes derecho es esta cuota, que son los 5.04, por este porcentaje, y esa es la cuota reducida. Ese es el monto que tengo derecho a acreditar por cada uno de los litros que adquirí durante el periodo semanal a que se refiere esa publicación es semanal, y esa publicación me dice de fulanita fecha, este es el porcentaje de ajuste y este es el valor que puedes acreditar, ¿ok? Esto es sumamente importante que lo conozcamos, ¿no? ¿Para quién le aplica esto? ¿A quién le aplica esto? Fíjense bien, este concepto de aplicación le aplica, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, le aplica a todos los contribuyentes que usan diésel o biodiesel en maquinaria en general, o sea, a las actividades empresariales, y le aplica a los que usen diésel o biodiesel en vehículos destinados exclusivamente al transporte de carga de personas. Ese procedimiento que hablamos ahorita no le aplica a estas actividades agrícolas, silvícolas o ganaderas. Ahorita vamos a ver cómo le aplican a ellos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Las personas que utilicen el diésel o el biodiesel en actividades agropecuarias o silvícolas podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana o el precio de adquisición consignado en el comprobante de adquisición e importación del diésel o biodiesel, ¿sí?, por el factor del 0.355, en lugar de aplicar lo que vimos ahorita hace rato, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las personas que utilicen diésel o biodiesel en actividades agropecuarias o silvícolas, agropecuarias es agricultura, ganadería, o las silvícolas, es el monto de adquisición por el 35.5%, y eso es lo que tenemos derecho a acreditar. Nada más un comentario. No se considera el impuesto correspondiente al artículo 2A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado. Ahorita vamos a ver cómo el monto le tengo que restar el impuesto que viene en el artículo 2A. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahora, el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, o contra las retenciones efectuadas en el mismo, efectuadas a terceros, ¿no? O sea que aquí también los agricultores, ganaderos o silvícolas pueden acreditar este estímulo contra el ISR propio o contra el ISR retenido, ¿no? Fíjense bien, el 10 causado de conformidad con el artículo 2, fracción 1, inciso D, numeral 1, etcétera, etcétera, dice: combustibles fósiles, gasolina menor a 92 octanos, 4.59. Gasolina mayor o igual a 92 octanos, 3.88 pesos por litro. El diésel, 5.04 pesos por litro. Y los combustibles no fósiles, 3.88 pesos por litro. De aquí es que salen los 5.04 que vimos hace un momento, ¿no? Por el diésel. Ahora, al margen de estos 5.04, ¿sí?, también pagamos un 14.76 centavos por litro, ¿sí?, por el mismo IEPS, pero otra fracción que también se paga, ¿no? Y al margen de esos dos IEPS, hay un tercer IEPS, que es el que está en el artículo 2A, que es al que se refiere aquí, miren, que para la determinación del estímulo no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2A de la ley del IEPS, que está incluido dentro del precio señalado, que efectivamente por diésel
se pagan 33.63 centavos por litro. Si hacemos una sumatoria, que eso es lo que ha criticado mucho al gobierno, ¿verdad? Es qué tanto del valor final del diésel es impuesto, ¿sí? Porque fíjense cuánto es impuesto. Son los 5.04, son los 14.76 centavos por litro y son los 33.63 centavos por litro. Y además el 16% de IVA, ¿no? Entonces, realmente, pues, ¿por qué vale 20 pesos el litro de diésel? O 20, no sé si ya pasó la barrera de los 20 pesos. Pues porque hay muchos pesos incluidos de impuestos dentro del propio valor del diésel, ¿verdad? Ahora, hay definiciones que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la ley del IEPS me dicen que es el diésel. Y me dice que el diésel es el combustible líquido e incoloro que puede obtenerse del proceso de refinación del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo y que cumple con especificaciones para ser usado directamente o mediante mezclas, principalmente como combustible en calefacción y en motores de combustión interna y cuya eficiencia se mide en números de cetanos, ¿no? Esto es lo que dice la ley del IEPS en una definición de diésel, pero la ley del IEPS no me define lo que es el biodiesel, ¿sí? Y fíjense cómo hoy el biodiesel tiene una connotación importante, ¿no? Sí me dice la ley del IEPS qué son los combustibles no fósiles, ¿sí? Me dicen, los combustibles no fósiles son combustibles o componentes de combustibles que no se obtienen o derivan de un proceso de destilación del petróleo crudo o del procesamiento de gas natural y que cumplen con especificaciones para ser usados directamente o mediante mezclas en motores de combustión interna. Entonces, fíjense cómo los combustibles no fósiles son derivados de un proceso de destilación donde no interviene el petróleo, ¿sí? Mientras que los demás intervienen del petróleo, ¿no? La Real Academia Española define el biodiesel como un biocarburante usado como sustituto del gasóleo, ¿sí? Y la American Society, no sé qué, define el biodiesel como el éter monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables como, por ejemplo, aceites vegetales o grasas animales para utilizarlos en motores diésel, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia clara entre lo que es diésel y lo que es biodiesel. El diésel proviene necesariamente del petróleo y el biodiesel proviene de otros recursos que no tienen nada que ver el petróleo, ¿no? Ahora bien, en reglas misceláneas vienen una serie de requisitos que debemos de tomar en cuenta. Como por ejemplo, en la regla 9.2 de la resolución miscelánea, para el diésel marino, que es utilizado en vehículos marinos, me dice que para poder tener derecho al estímulo, tengo que cumplir con el 32D, o sea, la opinión favorable, que esté al corriente en mis obligaciones fiscales. ¿Sí? Me dice también que debo de presentar a más tardar el 31 de marzo del 2018 o 30 días posteriores a la adquisición de embarcaciones adquiridas en el ejercicio, vía buzón tributario, el aviso de aplicación del estímulo fiscal y sus anexos. Y hay que presentar un informe trimestral vía buzón tributario con el detalle del consumo del combustible, millas recorridas y comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, pero ojo, este es exclusivamente para la aplicación del estímulo del diésel marino. La regla 9.5 de la miscelánea me dice que el periodo de vigencia para el acreditamiento del crédito diésel será de 1 año a partir de la adquisición o importación del combustible. Esto es muy importante que tengamos claro, ¿sí? Porque es lo que dice la resolución miscelánea fiscal. Yo adquiero un diésel en agosto, voy a decir, del 2018, y tengo 1 año a partir de que lo adquirí para acreditarlo, o sea, sobrepasa la barrera del ejercicio, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque la ley, lo que dice la ley, es que el acreditamiento del crédito diésel
deberá aplicarse contra el ISR y o retenciones del ISR del mismo ejercicio. Entonces, ahí es controvertido, porque entonces, si yo adquirí el diésel en agosto, técnicamente lo tengo que aplicar contra contribuciones del propio año del 2018, mientras que la miscelánea me deja brincar la barrera del ejercicio, porque la miscelánea me dice, desde que lo adquiriste tienes un año para acreditarlo. La ley me dice que desde lo adquiriste tienes que acreditarlo en el propio año. Si yo me voy con lo que dice la ley, pues el diésel que adquirí el 31 de diciembre, pues tengo hasta el 31 de diciembre para acreditarlo, ¿verdad? Hasta declaraciones que tengan que ver con el ejercicio que cierra el 31 de diciembre. Si me voy a miscelánea, entonces tendría hasta el 31 de diciembre del siguiente ejercicio para acreditarlo, ¿no? Obviamente, en caso de incumplimiento al punto anterior, se pierde el derecho al acreditamiento del crédito diésel que pudiste haber acreditado y no lo acreditaste, ¿verdad? La regla 9.7, ¿sí?, me habla de que tengo que presentar un aviso de aplicación del crédito diésel, ¿sí? Y es muy importante esta parte porque si me dan una obligación, tengo que cumplirla, ¿verdad? Entonces, aquí esta regla miscelánea 9.7, fíjense lo que nos dice, es algo muy interesante. Dice, para el caso del crédito por diésel utilizado en maquinaria en general, así como el de actividades agropecuarias y silvícolas o ganaderas, ¿sí?, así como el de transportistas, se debe de presentar aviso de aplicación de este estímulo únicamente cuando lo apliquen por primera vez, ya sea mediante declaración provisional, mediante declaración definitiva o anual, dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la declaración donde se acreditó. Y hay dos fichas técnicas de trámites, la ficha de trámite 3 y 4. La 3 es para actividades agropecuarias, maquinaria en general, y la 4 es para transporte, ¿sí? Aquí lo lamentable es que estas fichas de trámite todavía no están vigentes. O al menos hasta la última vez que lo intentamos no estaban vigentes, ¿sí? Entonces, si no están vigentes, ahorita vamos a ver cómo es que le estamos haciendo para presentar este aviso. ¿No? Ahora, la regla 9.15 también me dice que se considera maquinaria en general distinta de vehículos. En esta regla se establece que se considera maquinaria en general distinta de vehículos a las locomotoras, a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas. En esta misma regla se detallan las especificaciones y características de los medios de este tipo de vehículos. Hay tres cosas aquí, locomotoras, ¿sí? Yo creo que locomotoras, pues es claro, ¿verdad? Es el que jala el tren, ¿sí? Pero los vehículos de baja velocidad o de bajo perfil son vehículos que por sus características no pueden circular por carreteras. ¿Qué pueden ser? Como por ejemplo los bulldozers, esos que hacen, que limpian caminos, tal vez los pues no sé cómo se llaman, pero las retroexcavadoras, todo ese tipo de maquinaria se puede considerar como de baja velocidad o de bajo perfil, ¿no? Entonces, otra regla miscelánea, la 9.16, que es precisamente los requisitos que deben de aplicar aquellos contribuyentes que quieran aplicar el crédito diésel en locomotoras o en este tipo de vehículos que dije de baja velocidad o bajo perfil, ¿sí? Entonces, primero pero diferenciemos esto. Estos requisitos son únicamente para quien quiera utilizar este crédito diésel en locomotoras o en medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil, ¿sí? Lo primero es, tienen que tener opinión favorable, el 32D. Hay que presentar a más tardar el 31 de marzo del 2018 o 30 días posteriores a la adquisición de este tipo de vehículos, ¿sí? Vía buzón tributario, hay que avisar a más tardar el 31 de marzo los equipos que tenía esa fecha. Y 30 días después de que adquirí uno nuevo, ¿sí? Pues tengo que avisar también, ¿no? Y tengo que llevar un sistema de control de consumo de combustibles
para cada vehículo conforme a las características que tiene cada vehículo, ¿no? Ok, ahora vamos a ver exclusivamente el estímulo aplicable a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, ¿no? Que esto es exclusivamente agricultura, ganadería o silvícola. Y fíjense bien cómo nos dice. Las personas que utilizan diésel o biodiesel y sus mezclas en las actividades agropecuarias o silvícolas, fíjense algo que es bien importante, ¿sí? Aquí nos dice, las personas que utilizan el diésel o el biodiesel y sus mezclas en las actividades agropecuarias o silvícolas, notan que aquí no dice excepto vehículos, ¿sí? Sino más bien se definen a que sea diésel utilizado en actividades agropecuarias o silvícolas. Entonces, esto nos habla una cancha importante porque si yo soy una agrícola que utilizo, por ejemplo, una pipa para transportar agua, ¿sí? Y en esa pipa uso diésel, entonces no tengo que separar los 5 pesos con 4 centavos por el ajuste ni nada de eso, sino me voy directamente con el 35.5% del diésel que utilizo en ese tipo de maquinaria también, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante. Ahora, podremos acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en la aduana o el precio de adquisición consignado en el comprobante fiscal, ¿sí? Por el 35.5% en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. El numeral anterior era algo de los 5 pesos, el ajuste y el monto por litro que puedo acreditar por cada una de las hermanas, ¿no? Ahora, aquí mismo me dice que para determinar el estímulo no debo considerar el impuesto que viene en el artículo 2A que ya vimos ahorita hace unos momentos, ¿no? Lo anterior implica que al monto de la factura ya con IVA, ¿sí? Yo tengo un monto de la factura ya con IVA, se le debe descontar el monto resultante en multiplicar la cuota de IES prevista en el artículo 2A, o sea, los 33.63 centavos, por el número de litros adquiridos. Y el resultado, entonces, multiplicarlo por el 35.5%, ¿no? Y el resultado será el monto del crédito diésel que tengo derecho a acreditar, ¿no? Acuérdense que el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior es contra todo el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o contra cualquier impuesto sobre la renta retenido, ¿ok? Ahora, hay una opción por ahí que habla de solicitar la devolución del IEPS o del crédito diésel, ¿sí? En este caso, procede la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral, pero únicamente en los términos de la fracción 3 del mismo numeral, del mismo artículo 16, ¿sí? Que son agrícolas pequeñas que están exentas del impuesto sobre la renta. Y aquí le da la oportunidad, la ley le da la oportunidad a estas agrícolas pequeñas que no generan impuestos sobre la renta a que este estímulo lo puedan solicitar en devolución, ¿sí? Pero pues realmente si están exentas, pues estamos hablando de agrícolas muy pequeñitas que por ser tan pequeñitas, pues su diésel adquirido puede ser poquito y entonces lo que tienen derecho a devolución pues es realmente muy poquito, ¿no? Esto es en cuanto al crédito diésel de actividades agropecuarias y silvícolas. Vamos ahora con el estímulo fiscal para el uso del diésel o biodiesel en vehículos destinados al transporte. Esto es algo bien importante también, porque tenemos muchas empresas que utilizan diésel en su proceso productivo, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, yo le decía la otra vez, un hotel utiliza diésel, sí utiliza diésel. ¿En dónde? En las calderas, en lo que mantiene caliente el agua que le da servicio a todas las habitaciones y en las calderas que se utilizan agua caliente para lavar las toallas, los sobrecamas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos contribuyentes, a pesar de que su actividad es hotelería, también tienen derecho a este acreditamiento del diésel, ¿no? Porque utilizan el maquinaria en general. Ahora, ese mismo hotel que utiliza vehículos para ir, por ejemplo, por los huéspedes al aeropuerto y regresarlos, pues están utilizando un vehículo que utiliza diésel en la realización de sus actividades y por lo tanto también tienen derecho a este estímulo, ¿no? Y fíjense cómo nos dice,
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, así como el turístico. Y fíjense cómo no dice que me dedique exclusivamente a la actividad de transportistas, no. Es que dentro de mi proceso utilice vehículos que consuman diésel, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que las personas que enajenen hayan causado, ¿sí? Y habla también de los ajustes, de esos ajustes que hablábamos ahorita de los 5 pesos con 0,4 centavos, que hay que ir a la publicación semanal del SAT, ver el porcentaje de ajuste y ya me da el resultado de lo que tengo derecho a acreditar, ¿no? Y aquí nos dice claramente, ¿no? Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS, ¿sí? Con los ajustes que en su caso correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición de diésel o de biodiesel y sus mezclas por el número de litros importados o adquiridos. Déjenme ver si aquí traigo un ejemplo. Me voy a adelantar tantito. Por ejemplo, miren, aquí en el punto 2, dice, la cuota del IEPS a considerar debe incluir los ajustes que en su caso correspondan, tanto para el efecto de la actualización anual como por la disminución que se publica semanalmente en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en la semana del 3 al 9 de marzo del 2018, la cuota disminuida aplicable a las adquisiciones del diésel realizadas en esta semana fue de 3 pesos con 7 milésimas, o no sé cómo se dice, ¿no? Y esta cifra se multiplica por el número de litros adquiridos en dicha semana. O sea, estas publicaciones son semanales. Esta semana fue del 3 al 9 de marzo, la siguiente semana del 10 al, no sé, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, al 17 de marzo, ¿sí? Y este porcentaje va variando, este valor va variando, cada semana va variando. Si nosotros queremos acreditar el crédito diésel de esta semana, yo tendría que ir a todos los litros que adquirí en este periodo y multiplicarlo por esta cantidad, y ese sería el monto de crédito diésel al que tengo derecho. ¿Sí? Déjenme regreso. Ok. El acreditamiento a que se refiere esta fracción debe efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o el retenedor, correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo. ¿Se acuerdan lo que veíamos ahorita de la ley de la resolución miscelánea? La ley que me dice que tiene que ser el crédito diésel aplicable contra impuestos del mismo ejercicio. Pero acuérdense que la regla miscelánea me da chance de decir, desde que lo adquieres tienes un año para acreditarlo, ¿no? Ahora bien, también me deja muy claro que para poder que proceda el acreditamiento, tengo que pagar ese diésel o con monedero electrónico, o con tarjeta de crédito débito, o por cheque nominativo, o por transferencia electrónica de fondos, ¿no? O sea, entonces, pues tengo que cumplir esos requisitos, ¿verdad? Otra parte que es bien importante es que la ley exceptúa claramente a que tengan derecho a este acreditamiento aquellas personas que realicen actividades y que presten servicios preponderantemente a partes relacionadas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque hay muchas empresas que son partes relacionadas y que están acreditando el crédito diésel. Y aquí hay una excepción clara y precisa de que no es sujeto de este beneficio a aquellos que presten servicios preponderantemente a partes relacionadas, ¿no? Y acuérdense también que hay una regla específica para el biodiesel que debo de contar con el pedimento de importación, ¿no? Que ya lo vimos hace un momento también. También en la propia ley me dice que para poder
tener derecho a este estímulo, debo de cumplir las reglas de carácter general que establezca el SAT. Esas reglas, para estos efectos, nunca se han publicado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ahora, para los efectos de la presente fracción y la fracción 5, se entiende por transporte privado de personas o de carga aquel que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal relacionados con sus actividades económicas sin que por ello se genere un cobro, ¿no? Entonces, ahí queda muy claro que es para el autoconsumo, voy a decirlo así, ¿no? Otros puntos importantes es que este beneficio aplica a minas, que anteriormente y por muchos años las minas estuvieron excluidas de este beneficio. La cuota del IEPS, ya lo vimos ahorita, es semana por semana. Hay un porcentaje, que ese porcentaje se multiplica por los 5.04 que están vigentes en el 2018. Esa es la reducción y luego ya me da el impuesto disminuido, ¿no? O la cuota disminuida, ¿no? El buzón fiscal aún no contiene el aplicativo para el envío del aviso, lo que platicamos hace rato, la ficha técnica 3 y 4, ¿sí? Entonces, como no está ese aplicativo, entonces vamos a hacerlo de conformidad con la regla 1.6 de la resolución miscelánea, que es a través de un caso de aclaración o a través del buzón tributario, ¿no? Ahora, algo que es sumamente importante también es que el crédito diésel en cualquiera de los 3 esquemas que vimos ahorita, que al final fueron 4, porque fueron el de maquinaria en general, el de actividades agropecuarias y silvícolas, el de transporte y el de marinos, ¿no? El de marinos, ese crédito en cualquiera de esos esquemas es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora, es acumulable según el criterio del SAT. Cosa que en lo personal no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que sea acumulable, pero la autoridad dice que es acumulable, ¿sí? Estas son publicaciones que están en el portal del SAT, donde hay una publicación en el portal del SAT que dice dónde se debe presentar ese aviso, pues. Y como no está vigente, entonces es por eso que lo tenemos que hacer de conformidad con la regla 1.6, ¿sí? Este fue el último comunicado desde el 1 de enero del 2018. Yo creo que ellos no duermen o no festejan el año nuevo, ¿no? Porque el 1 de enero del 2018 a las 0006 segundos, ¿no? O sea, se estaban dando el abrazo publicando esto, ¿no? Ahora, también en el propio portal del SAT dice en qué caso se debe considerar como ingreso acumulable un estímulo fiscal. Y fíjense lo que dice el SAT. Todos los estímulos fiscales son acumulables, excepto cuando la disposición en particular lo establezca. Con la finalidad de brindar mayor certeza, a continuación se dan a conocer la lista de estímulos que son ingresos acumulables por efecto del impuesto sobre la renta. Pero fíjense bien cómo dice el SAT, por eso es que no estoy de acuerdo. En la ley dice que todos los estímulos fiscales serán acumulables siempre y cuando la propia disposición del estímulo diga que son acumulables. El SAT dice al revés. Como no dice que son acumulables, entonces todos son acumulables, ¿sí? Para poder que no sean acumulables, el SAT dice que debe decir que no son acumulables. Cuando la ley dice que para que sean acumulables, tiene que decir que son acumulables, pues. Entonces, pues, y aquí nos da un listado donde nos deja bien claro, la propia autoridad nos deja bien claro que todos los acreditamientos del IEPS, inclusive la devolución del IEPS, son acumulables, ¿no? Y hasta me dice el fundamento legal. Pero en estos fundamentos legales en ningún lado me dice que son acumulables, ¿sí? Pero bueno, ahí está esta forma de pensar de la autoridad, ¿no? Muy bien. Pues entonces, ya terminando, creo que es bien importante que nosotros como contribuyentes tengamos bien claro si utilizamos diésel en nuestro proceso productivo, saber si ese diésel que utilizamos en el proceso productivo es sujeto del estímulo del crédito diésel. Yo insisto que en casi todas las actividades tenemos derecho al acreditamiento del crédito diésel, ¿sí? Pero entonces, si queremos tener ese derecho a ese estímulo, entonces tenemos que conocer muy bien las reglas que tengo que cumplir para que ese derecho después no llegue la autoridad y me quite ese derecho, pues.
pues. Entonces, hay que tener bien claro todas las reglas que debemos de cumplir para poder aplicar ese crédito leasing, que debo decirles, es un estímulo que básicamente es la parte fundamental de cómo pagan los impuestos este tipo de contribuyentes, ¿no? Una buena parte de los impuestos que tienen la obligación a pagar los pagan con este estímulo. Pero, siendo tan importante, pues tenemos que tener bien claro todos los requisitos que debo de cumplir para tener derecho a ese estímulo, ¿no? Y por otro lado, pues también saber que si voy a acreditar o voy a aplicar ese estímulo, pues lamentablemente va a llegar la autoridad y va a decir que ese estímulo que apliqué es un ingreso acumulable por el que habría que pagar un impuesto también, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece ilógico que me den un estímulo y luego me quiten un impuesto por la aplicación de ese estímulo, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado, debemos de estar pendientes de las modificaciones que surgen al respecto y obviamente pues no dejar pasar los beneficios que puede tener la empresa con este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos el café. Nos quedan todavía unos pequeños minutos. Si quieren aprovechar para alguna pregunta, algún comentario, algo. Muy bien, señores. Pues muchas gracias a todos. Que tengan una buena semana.